estaba preguntando que si alguno sabe por qué Cartago se llama Cartago. Sí, sí, es interesante la pregunta. ¿Quién la llamó así? Hay don Alberto, hay como una especie de tendencia mundial a usar el nombre de Cartago sí, por una forma de admiración como la que siento yo por el Carmelita de Alajuela, ¿verdad? Que yo sé que va a perder y sin embargo lo apoyo. Es que, por ejemplo... Pero hay varios países donde hay Cartago. Sí, no, Bueno, eso es lo que te iba a decir. Interesante, sí. Incluso, aquí tenemos Cartago, Atenas, sí, Grecia. Ese Naranjo. obedece a una tradición europea. Fíjate que en Suecia, creo que es en Suecia, si no es en Noruega, pero casi estoy seguro que en Suecia, existe una ciudad que se llama Karsten, que es por Cartago. Sí. Y existen en el mundo no menos de 200 ciudades de distintos tamaños que se llaman Cartago o Cartagena. Norgen, eso es en Noruega. Sí, señor. Karsten. Karten, sí, pero es que hay un Norgen y después Karten, en Noruega. Ah, bueno, puede ser. Sí, Yo sé sí. que en Escandinavia hay un Cartago. Sí, y aquí tuvimos a la Norden también como manejando el ferrocarril. Claro. Pero Pasaba por Cartago. yo conocí una convocatoria, por accidente me tocó ver una convocatoria que se hacía a un congreso no sé cuál, como al 8º o al 9º, de Cartagos, y se invitaba A todos los Cartagos del mundo. sí, al municipio, por medio de la Embajada de Costa Rica en España. Óyeme, se invitaba a Cartago a esa reunión. Una pregunta interesante. Convocatoria no es convocar una reunión de toros. O de vacas. No, es una convocatoria de vacas y toros. Convocatoria, ahora sí te entendí. Qué horror, ¿verdad? Cuando los chistes... Cuando alguien se remata. No, Usted empezó con esas sí, pero imagínese. Yo no fui. No, yo sé que Si no recuerdo mal, había una en Australia, Cartago. en Cartago. Sí. Y en Estados Unidos existe Carthage por ahí. pero en Estados Unidos hay de todo. Sí, Sí, hay de todo ahí. Entonces, claro, Hay un París, yo no me acuerdo dónde hay un París. París, en Estados Unidos. Hay un Paris. París, sí, Paris Ononis. Sí. Ese es, ya lo- eso es en Perdón. Persia. Parisononis es en Persia. Persia. Lo que, Hablemos en serio un poquito. No, pero eso de Cartago a mí no me asombra que en la época colonial le hayan puesto Cartago, sobre todo porque Cartagena en España, de ahí viene. Es Cartagena de Indias, pero hay un Cartago en Colombia. Cartago. Puede ser. Sí. No es de Indias. No, Cartago. Entonces, ¿de qué es? De blancas. Cartagena. De blancas y de europeas. Bueno, En, lo que sea. en Honduras entiendo que hay una pequeña población que también se llama Cartago o un sitio geográfico de algún tipo. Sí, eso es normal con ese nombre, ¿verdad? ¿Cómo se llama? En Estados Unidos existe Atenas también. Sí, Athens. claro, Atenas. Sí, tiene una lógica. Sí. Atenas. Sí, y las ciudades que se llaman Alejandría. Hay ciudades que uno no entiende el nombre. Yo viví muchos años en El Salvador y siempre me llamó la atención Berlín. Ah, bueno. Hay una ciudad que se llama Berlín. Sí, basta con que haya vivido un alemán ahí. Sí, puede ser. ¿no? Sí, pues es igual y ellos dicen lo mismo el Cartago nuestro. Sí, Y de Atenas. Puede ser. Y de Grecia. Puede ser. Sí, No siga porque le toca Naranjo. No. Es decir, y Esparza volvió a ser Esparza. Dejó de ser Esparta. Antes, sí, eso es que se llamara Esparta un tiempo. Sí. Eso fue una equivocación suya, ¿verdad? No, de guardia. De guardia. No Tomás Guardia. La equivocación mía es en barba. Sí, con la B chiquita. Qué barbaridad, ¿eh? Haberse equivocado. Qué barbaridad. ¿Cómo? Qué barbaridad haberse Qué equivocado. barbaridad. Sí, fue una barbaridad. Claro. Carlos Meléndez fue el que me Te indujo marcó. a eso. Sí. Y le hiciste caso. Ay, sabía más que yo. Por ejemplo, usted coge una ciudad que se llama allá en Asia Central, Iskander. ¿Cómo? Iskander. Escalder. Iskander. Liscalder, no. Bueno, ahí. En Asia Central, ¿a dónde? En alguna parte de Asia Central. Pero Liscalder no es el nombre de una actriz de cine. Iskander. No, Iskander con Z. Eso quiere decir Alejandría. Iskander era el nombre de Alejandro entre los pueblos de Asia cercana. ¿Por qué le tienen que decir Alejandro como los griegos? Alejandro era un nombre macedonio, pero ellos lo... Sí, claro. Skanderberg,
Skanderberg, por ejemplo. Don Macedonio era un diputado que hubo en Costa Rica en los años 20. Don Macedonio Esquivel. Don Macedonio Macedonio Esquivel, que el sí. cuento aquel de don Arturo Bolio, ¿verdad? Sí. Sí. Es que Alejandro era macedonio, ¿no? No, y cambio el tema para contar la anécdota. Había como como 4 o 5 hermanos Bolio, todos diputados, ¿verdad? Y don Arturo era el presidente de la asamblea y el que daba gritos, el general, porque estaba dando gritos, ¿verdad? El general estaba dando gritos. Sí, el general, don Jorge Bolio. ¿verdad? Sí. Y don Macedonio Esquivel era un diputado de Punta Arenas. Entonces, don Arturo le tocó el timbre. Le ruego al diputado, don Jorge Bolio, que hable un poco más vago, porque va a despertar a don Macedonio. Sí. Eso está en acta del Congreso costarricense. Buenísimo. Bueno, Que hable más bajo. bueno, hay una... Debe haber sido brutal tener a los hermanos Bolio ahí, porque, bueno, había uno que era medio maje, monseñor, don Claudio María Bolio, ese no, pero don Arturo y el general sí se daban. Don Arturo era La fantástico. verdad, Tipazo. inteligentísimo. ¿Vos lo conociste? Claro, Ah, bueno, es perfectamente. que yo también lo conocí. Yo no, porque no era de la abuela. No, sí. ¿Ves qué hombre más agradable, más simpático, Él más se casó oportuno? con Tinina, la viuda de Castro, el papá de los Castro. Sí. Que era lindísima. Bolio. Sí, bueno, Tinina Echeverría, Hija de don Melico. hija de don Melico, exactamente. Estamos hablando de cosas que nadie entiende, pero no Y importa. alumna de mi madre, que se reunió mientras vivió con sus exalumnas. Sí, A tomar café una vez al mes con sus exalumnas. qué bien. ese de dormir en la asamblea me parece que tiene que ver ¿Por qué con... señalas a Beto? No, aquella expresión que decía de francesa que dice, ce sont des histoires pour dormir debout. Eso es muy corriente. Esos son cuentos para dormir parado. A mí me gustaba mucho porque dice mucho. ¿no? Cuando yo viví Recuerdo en, que Perdón, cuando viví en Nueva York, me llamaba la atención en aquellos inviernos que ellos policías, ¿verdad? Y decía yo, ¿cómo harán? Se congelan. Y entonces me dice un cubano, que era un gran bandido, me dice, fíjate en los zapatos. Y unos zapatotes enormes. Es que son para dormir parados. Se quedan dormidos y no se caen porque son zapatotes. Claro, como los pingüinos. Sí, como los pingüinos. Bueno, está bien. Don Arturo tenía cosas, tenía salidas. Acordate aquella vez cuando la anulación de la elección de Ulate, ¿verdad? Cuando salió don Arturo le he dicho a mi hijo que vaya a Sí. mantener su palabra aunque lo maten. Así fue, sí. Y salió. ¿Lo secuestraron? Claro. ¿A quién fue? Arturo Bolio, hijo, no llegó a la elección del 1 de marzo, lo secuestraron. Ah, no, hombre, de veras. Hubo 3 secuestrados, don Magús Quirós, Arturo Bolio y otro. Hubo 3 Cuando secuestrados. anularon las elecciones. Sí. Ah, bueno, hubo un alajuelense, ya no voy a decir el nombre, porque ¿para qué? Pero ese salió corriendo, era de la oposición. Y en Alajuela lo criticaron, nunca nadie quedó más desprestigiado por miedoso que ese hombre. En media sesión, cuando estaba la cosa más caliente, de pronto dijo que en esa desorden de sesión él no podía estar y se fue. Y en Alajuela inmediatamente hubo una rechifla general, Lo ¿verdad? que quedó en la historia fue un número, 27. ¿no? 27. 27 Y diputados. entonces, ¿cómo se iba? ¿Verdad? Y ahora que yo no sabía que había habido un secuestro de 3. Sí. De 3 yo me acuerdo, un tercero, ¿verdad? Pero sí me acuerdo de Magús Quirós y de Arturo, diputados de Cartago, los dos. O sea, como los detuvieron, pura y simplemente. Los secuestraron. No sé, pues nadie preguntó, otros habían tenido. Qué cosa, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo de ese caso porque estábamos en Alajuela. A pesar de que yo era carajillo, estaba interesado en la cosa. Yo estaba con la gente, los mayores, oyendo la sesión. No entendía nada de lo que decían, pero sí sabía lo que se estaba jugando. Y recuerdo que llegó ese momento en que este hombre, diputado de Alajuela, del centro, dijo eso. Y
y claro, ¿Pero qué, inmediatamente. pero qué importa que sepamos quién Era era? apellido Chavarría, yo no ¿Cómo me... se llama? ¿Un qué? No, Chavarría. fue apellido Chavarría. Sí, sí. Pero el asunto está, creo que era farmacéutico. Ya lo armé. Y de ahí enseguida todo Ya el lo mundo ubiqué. lo calificó de miedoso, por no decir otras palabras. Porque claro, la cosa estaba tilinte ahí, ¿verdad? Candela. Era ahí, podría haber en cualquier momento hasta Y de ahí tiros. salieron a matar a Valverde. Bueno, eso sí. Pero bueno, esa historia, ¿verdad? Qué tirada con... Y claro, en mi barrio había una acera en la que todos eran ulatistas y había Yo creo otra que en en la todas las casas estábamos oyendo la Sí, sesión claro. esa famosa. A mí me costaba entender, por ejemplo, había nombres de diputados que como ahora nadie sabía quiénes eran. Pues, Sí. ese cuento era lo de siempre. Don José Albertazzi haciendo chistes. Ah, sí. Cloaca, Ah, decían. sí. Hablaba muy bien. Bueno, y ya un la orador oposición. tremendo. La pagó feo, ¿verdad? Ah, claro. Ah, pero es... ¿Qué? ¿Qué? Le restregaron la cara contra una boñiga, así. Ah, no, hombre, qué feo. Sí, sí. Así ¿Eso lo hicieron? Sí, sí, así fue. Bueno, esas son las partes que no me gustan de... Pero, No, no. que como estaba la gente, ¿verdad? No, claro. Claro, era una rabia interior. ¿no? Ese era menos que matar, ¿verdad? Bueno, sí, puede ser, pero... A mí una vez me contó algo Fabián Dobles de cómo a él ¿Qué dijo? lo hicieron Quedó. recorrer San José metido en una... A don Otilio es muy aficionado a las planchas porque le gustan los benjamines. Benjamín Odio, que estaba en el registro. Tenía unas salidas así, condenado viejo. A las planchas. Sí, las planchas de... Sí. Sí, porque tienen benjamín. Es decir, Ah. no, Bueno, no pero- encienden si no es con un benjamín. Eso le pasa a don Otilio. Que no se enciende si no es con un benjamín. No hacía más que hacer malos chistes. Sí, sí, Bueno, pero los hacía todo el tiempo. Sí, sí. Pero era un orador florido, un buen orador era. Pues, Pues, bueno, para la época. Para la si época. eso es ser buen orador. No, estoy citando una cita que me dio cólera cuando la hizo. Mira, esos tiempos... Pero seguros que estaban de que esto seguía, ¿verdad? De que esto no lo paraba nadie. Puta. Ve, yo no uso esas palabras en No, a ver, te dijo grabación, pucha. ¿eh? No, A mí me... tea. Yo oí pucha. Bueno, yo también, pucha fue lo que Sí, eso es. Yo creo que... Lo que pasa es que aquí la acústica es un poco mala, ¿vos ¿sabes? Por el color, le Pero pusieron a la fue- pared fue- un color que hace que la esa acústica sesión- sea... durante un tiempo, todos los primeros de marzo, esta emisora transmitía esa sesión. Sí. Sí, transmitía la sesión. Hasta que dejaron de hacerlo. Fue 1 de marzo, sí es cierto. No, pero no era Nueva Almatica la que le pasaba. Claro. Y esta no es Nueva Almatica. No, esta es hombre, Almatica. es monumental. Esta es Monumental. ¿Y cuál es Nueva Almatica ahora? No existe. Y ya no existe. Esta no es la que fue Nueva Almatica. Pues tal vez sí, no sé. creo que sí. Porque eran Almatica, Nueva Almatica, y ya estaba, no, la Monumental fue la última que se Es que yo no me acuerdo. Sí, yo recuerdo que No sé. la esquina de los Es sustos posible. era monumental, pero... Monumental. Eran de don Gonzalo Pinto. Sí. Don Gonzalo Pinto Hernández. ¿Cómo pasan esas cosas? Y fíjate, ahí están las placas de Gonzalo Sí, sí, Pinto. sí, aquí. ahí está. Era un viejo agradable, don Gonzalo Pinto. ¿no? Yo lo conocí muy bien, porque era muy amigo de mi papá. Fue una... A mí, yo recuerdo... Él y Chachalaca fueron los dueños de la radio de oposición. ¿no? Bueno, no, principalmente el Chachalaca. Sí, Chachalaca. ¿Cómo Era se llama? furibundo, Era un ¿no? héroe nacional, sí. Sí, sí. Chachalaca, ¿cómo Y se no llama? ha habido que le pongan una escuela el nombre de Rafael Sotela. Qué raro, Ah, Rafael Sotela. No, se oponía el Rafael Sotela, claro. Sí, sí. Y a mí... Era Titania. 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 Esta es su Titania, su Titania. Curioso. Ay, es interesante el viejo. Sí. Yo me acuerdo de algunos detalles después de esa sesión, y pónganos a acordar uno, porque se dramatizó mucho, obviamente, había razones, pero los mayores, digamos,
hacían comentarios bastante sombríos y algunos muy fregados, porque había los que eran, en la familia había claro. calderonistas, ¿verdad? Pero recuerdo que entre los vecinos que eran de oposición hubo un grupo, varios que reaccionaron de una manera muy parecida a la de la gente que ahora dice que no hay que votar, que no hay por quién votar, porque se desilusionaron de la capacidad de la oposición para dar respuestas a lo que se había dicho en la Asamblea, es decir, como si pudieran volcar con sus argumentos a los diputados, y todos eran borregos, eran diputados que iban aleccionados, ¿verdad? Eso la gente no lo podía Yo entender. recuerdo 2 diputados que se lucieron ahí, que eran Trejos y Fernando Lara, que los discursos fueron violentos. Ese 1 de marzo. Ese 1 de marzo. Y yo, No pero recuerdo cuál el nombre de Trejos, sí. Eladio. Eladio Trejos y Fernando Lara. que la gente era como que, bueno, siempre es un poco ilusa en cierta medida porque pensaron que ahí en la discusión iban a convencer a los diputados del gobierno de que no estaba bien hacer eso. Y el fracaso los desilusionaba, tanto por la prepotencia de los diputados de gobierno, como por la debilidad que le atribuían. Es raro, ¿verdad? Era muy raro y a mí me costaba mucho entender eso, a pesar de que eran... Hubo unos poquitos que cambiaron ahí. No me acuerdo los nombres, pero sí hubo algunos. ¿Que cambiaron? ¿Alguno de oposición? Sí. No. De De gobierno, que sí. Bueno, los secuestrados. Sí, bueno, pero bueno, aparte de eso, perdón. sabía, me acuerdo, otros, sí. Perdón, los sí, secuestrados. sí, no, aquel de Guanacaste. Que No, aquel se señor abstuvo de aquel votar. señor que fue presidente de la Asamblea y ¿qué te digo? Que es el suegro de... Pero dígame una cosa, a ver, El del pelón, es el de Guanacaste. Que Bueno, se no, abstuvo yo de te votar. estoy Bueno, hablando de alguien más conocido. Aristides Baltodano. Don Aristides. Ese fue era uno, don conocido. Aristides, Sí, que sí. no votó. pero Pero hubo otro señor pero muy conocido que, Pero fue, yo entendí que fue mal. presidente de la Asamblea. yo entendí mal, don Alberto, los secuestrados ¿de qué bando eran? Del gobierno. Del gobierno que iban a votar en contra. Por la anulación. Claro. Bueno, No, iban a No, votar al revés. contra la anulación. pero eran de gobierno. Sí. Pero ya entiendo, ahí No, ya entendí, es que Fue me quedó porque un poco, por eso, esa don- parte yo no la sabía, pero Ah, sí, entonces sí. eran diputados. por del eso don bando Arturo bueno, le dijo, usted va a cumplir con su palabra aunque lo maten. Aunque lo maten. Ya entendí. Entonces, a esos 3 los secuestraron porque eran del gobierno y iban a votar contra el gobierno. Ahora me sí, queda así claro. es, claro. sí. Mire, yo no sabía, ese episodio no estaba en mi acervo, como dicen. Sí, hubo 3 o 4. No, bueno, no, yo me acuerdo decir, Sí, de los no secuestrados, tantos. sí. Sí, Los no secuestrados que yo recuerdo eran 3, pero no me acuerdo más que de 2. sé. Sí. Claro, eso no habría cambiado porque No, yo sí me votaron acuerdo de 27, porque si me votaron estábamos en la casa viendo y mi papá estaba tomando nota. Dijo, muy bien, lo otro esto. Y fueron así 2 o 3, ¿verdad? Que no votaron. Caramba, lo que había cambiado. Es decir, era un secuestrable, don Aristides Baltodano era un secuestrable. Ajá. Secuestrable. Sí, pero no lo secuestraron. Bueno, habrá que Don esperar. Aristides le decía. Aristides. Sí, así le decían, claro. don Aristides. Bueno, yo lo conocí a través del hijo Sí. que le decía Aristides. Sí, no, Pero, yo sé. pero yo a los Aristides en Alajuela les decíamos Aristides. Aristides, Sí, sí. Don Aristides Jiménez era el papá de Danilo. Ya bueno, para que veas, don Aristides. Era don Aristides Jiménez. Don Aristides, sí. Sí, esos fueron tiempos. Que Tiempos interesantemente, eran trágicos. sí, para nosotros los de oposición. Y en nuestra familia que se hizo una división tan profunda que hasta muchos años después ya con Mario Echandi empezó a unirse otra vez porque fue una división, ¿verdad? Los Escalantes, muchísimos eran. El otro día. Y Abel Robles en Limón. ¿Qué? Abel Robles en Limón, era el gobernador del Limón, casado con una hermana de mi papá también. No, fue profundo y duró rato. Ordóñez, Pues sabes qué curioso, la familia Cañas, donde era papá contra todos sus hermanos,
pero había cañas mariachis. Todos Ah, me bueno. invitaban. ¡Qué grito! ¡Qué alarido me pegaste! Casi me... Sí, yo me acuerdo. Todos menos papá. Sí. Y no se pelearon entre ellos. No, A mí me tocó ver eso también, en la familia tampoco. había una dispersión, había desde un comunista que hasta... Bueno, lo que pasaba es que en el sector de los Escalante había un ministro que fue hasta precandidato, que fue Carlos Manuel, Sí. y que era ministro de Hacienda y Comercio. Sí que aterricemos. Bueno, aterricemos en el barrio de los Opilados, qué diablos, ¿eh? Ahí vivo yo.